Bueno, tenemos un lindo número, somos 20 y tantos ya. Si quieren podemos ir comenzando, si les parece bien. Pablo, yo presento a Andrea, ¿querés decir algo antes? Sí, Perdón, bueno. perdón, interrumpo un minutito por lo siguiente para pedirles, bueno, darles la bienvenida, buenas tardes primero, y pedirles por favor si pueden silenciar los micrófonos a todas las chicas, es importante, igual están habilitadas si quieren hacer alguna intervención, no hay problema, lo pueden habilitar y hablan, pero sí por ahí para evitar algún ruido o interferencia o el mismo ruido de las casas por ahí que se suma a lo que vamos hablando. Pero bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Lore. Bueno, iba a decir exactamente eso mismo. Después vamos a abrir los micrófonos para preguntas, para conversaciones, que está bueno también tener ese tiempo. Estamos saliendo en vivo en el Facebook del Instituto Gladys Vera. Después esto va a quedar en el canal de Gladys Vera y en el canal de la Fundación Proyecto Pereira, con lo cual podemos volver a esta charla. Está bueno tener esta oportunidad de volverla a ver. Así que, Ceci, yo te doy la palabra, así arrancamos. Bueno, yo estoy compartiendo la pantalla desde hoy con el flyer general, como para recordarles que ya estamos a la mitad de la rueda de conversación. Hemos pasado 5 charlas y quedan 5 más. La siguiente va a ser el 1 de septiembre y va a ser Resiliencia de los ecosistemas, que los va a dictar una doctora en biología, Ingrid Teich, que vive en Córdoba. Así que, nada, recordarles eso y que asistan, que ya estamos más a la mitad, hemos recorrido la mitad del camino. Todo un logro en estos tiempos. Y darle la bienvenida, voy a dejar de compartir pantalla si nos vemos todos un ratito, y darle la bienvenida a Andrea. Andrea Altamiranda es profesora de Ciencias Naturales, vicedirectora y docente de una institución educativa de La Plata, pero además es coordinadora de programas educativos de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y además es una gran amiga. La conocí en primer año de la facultad y hemos estudiado juntas toda la facultad y seguimos compartiendo estos lindos momentos, así que para mí es un honorazo que Andrea dicte la charla de hoy, y estoy súper feliz y orgullosa de que sea mi amiga, así que disfrútenla, que sabe un montón. André, todo tuyo, cuando vos me digas yo comparto. Gracias, Cecilia, por la presentación y gracias por invitarme hoy a esta rueda de conversación. Y también quiero agradecer a la Fundación por dejarme hoy estar participando con ustedes. Así que bueno, es un gusto. La charla de hoy tiene que ver con el cambio climático, así se llama, Cambio Climático, Educación y Compromiso. Y mi idea, sobre todo, más allá digamos, de lo que es estrictamente teórico, ¿sí? lo cual voy a repasar un poco, es de esa teoría intentar tomar lo que me parece importante para llevar a lo que es el ámbito educativo. ¿Sí? Como contaba Ceci, yo soy profesora en primer lugar, trabajo en escuela media, y he desarrollado algunos proyectos vinculados con el medio ambiente, bueno, y me gustaría compartir eso con ustedes, y también desde mi trabajo en lo que es el ministerio, he podido evaluar algunos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, bueno, y también mi idea es que socializar con ustedes de qué se trataron esos proyectos, y bueno, tal vez sean de utilidad, ¿sí? para alguno de ustedes. Así que Ceci, si querés empezamos con la presentación. Cecilia me va a compartir con ustedes la pantalla, porque yo he tenido un problema tecnológico, pero bueno, por suerte pudimos arreglarlo así. Bueno, en primer lugar, bueno, ahí está el nombre de la charla, que es Educación y Compromiso, como les comentaba recién. Pasamos a la otra filmina, que la idea es un poco definir algo que ustedes seguramente ya conocen, pero que es el cambio climático, un cambio como transformación de un estado inicial a otro estado que puede ser el actual, y el climático referido al clima como conjunto de condiciones atmosféricas que son propias de un lugar, por ejemplo, la cantidad y la frecuencia de las lluvias, la humedad, la temperatura o los vientos.
Esto tomado como dato estadístico, datos que se pueden medir con instrumentos y con los cuales se saca un promedio, que va a ser los que se utilizan para comparar si estamos en este momento o en algún otro momento por encima o por debajo de lo normal. Esto con respecto, digamos, a cómo podemos interpretar cambio climático. Si buscamos una definición más aceptada, por ejemplo, la dada por la Convención Marco de las Naciones Unidas, define el cambio climático como todo cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, acá la Convención de las Naciones Unidas nos dice, bueno, tenemos que comparar, por ejemplo, el periodo actual con un periodo anterior, la década de 2010 a 2020, con la década de 1880, por ejemplo, a 1890. El panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático va a definir este cambio como un cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Esto también hace hincapié acerca de la variabilidad natural. Como sabemos, el clima fue variando a través de la historia geológica, ¿sí? Pero digamos que los datos estadísticos que vamos a empezar a tomar son los que toman en cuenta los científicos a partir de 1880, que es cuando se empiezan a medir estadísticamente los datos alrededor del mundo. Acá coloqué un gráfico, que es un gráfico donde vemos en el eje horizontal la temperatura media global en la superficie terrestre, y en el eje vertical estamos viendo la anomalía térmica, es decir, cómo varió, ¿sí?, los grados centígrados que fue variando la temperatura global, teniendo en cuenta como inicio 1880. Entonces, obviamente por lo que estamos viendo, esta anomalía va creciendo, es creciente. Tenemos en negro los datos que corresponden a medias anuales y con rojo los datos que corresponden a periodos de 5 años, por eso la curva está un poco más suavizada. Y lo que vemos que es, en la actualidad, 2020, estamos cercanos a un grado 1,1, según los últimos índices, de anomalía térmica. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuáles son las causas que hacen que tengamos este cambio climático? Sin duda la acción del ser humano, el impacto de lo que es la industria y el desarrollo tecnológico a partir de, primero, la revolución industrial y luego, mucho más fuerte, a principios del siglo XX, con el desarrollo tanto de las máquinas a vapor como también de las máquinas de combustión interna que comenzaron a liberar a la atmósfera gases como dióxido de carbono, o si la combustión era incompleta, de monóxido de carbono, hace que haya este cambio climático, relacionado con el efecto invernadero que vamos a hablar en un ratito. Por otro lado, también la explosión demográfica. ¿Por qué tanto desarrollo tecnológico? Bueno, también hay mucha más cantidad de personas que habitamos este planeta. Si se tienen en cuenta los datos, por ejemplo, a principios del siglo XX, en 1901, en el mundo había alrededor de 1.300 millones de habitantes, y en el día de la fecha hay 7.000 millones de habitantes. Es decir que en un siglo, poco más de un siglo, ha aumentado de 1.300 a 7.000 millones la cantidad de habitantes del planeta. También la deforestación, la agricultura a gran escala, hablaba en la charla anterior la doctora Salazar acerca de este tema, el aumento de la concentración de hollín y aerosoles, o sea, la contaminación atmosférica, que también hablaba Cecilia en la reunión anterior, y por último el aumento de gases de efecto invernadero, ¿sí?, que es lo más importante, relacionado con todos los anteriores, que son los que van a provocar, ¿sí?, este efecto invernadero, y en definitiva el calentamiento global. Pasamos, bien. Repasando un poco lo que son los gases de efecto invernadero, que Cecilia lo comentó también la clase anterior, la reunión anterior, son los compuestos de la atmósfera naturales y también los creados por el hombre, que van a emitir y van a absorber radiación del espectro visible, ¿sí?, en lo que es la radiación infrarroja. En general esto se produce naturalmente. El efecto invernadero natural es esencial para la supervivencia de los seres vivos, hacen que el planeta Tierra tenga un clima que pueda ser habitable, pero
Hoy en día estos gases de efecto invernadero están aumentados, hay mucha más cantidad de lo que es natural, ¿sí? Sobre todo, y ahí los puse un poco resaltados en verde, el dióxido de carbono y el metano, que son los principales causantes de este efecto invernadero aumentado. Pasamos a la otra. Acá hay un pequeño grafiquito de cómo se da naturalmente y cómo es el aumento de este efecto invernadero, ¿no? En principio, en la etapa número 1 tenemos la luz solar, que es la que va a atravesar la atmósfera, va a calentar la superficie del planeta Tierra. En segundo lugar, esta radiación infrarroja que va a ser emitida por la Tierra. ¿Sí? En la etapa número 3 tenemos que la mayor parte de esa radiación va a escapar al espacio exterior. Y en la etapa 4 dice que parte, ¿sí?, de esa radiación es absorbida por estos gases de efecto invernadero y van a quedar en la atmósfera, en la superficie, causando este efecto invernadero natural. Por último, en el número 5, que está con rojo, vemos que dice aumento del efecto invernadero. Los niveles, ¿sí?, crecientes de dióxido de carbono aumentan la cantidad de calor que se retiene en la atmósfera y provoca, ¿sí?, que la atmósfera tenga, la superficie de la Tierra tenga una mayor temperatura y provoque este calentamiento global. Pasamos así. Bueno, ahí puse unos gráficos al fin de mostrar o graficar un poco de por qué, de dónde se obtienen estos gases de efecto invernadero. ¿Sí? Como ven, la mayor parte, ese 21,3, es por la generación de electricidad, también por procesos industriales, ¿sí?, por el uso, por la utilización de combustibles fósiles, ¿sí? Bueno, y después hay otros que tienen menor proporción, pero que también son importantes, como por ejemplo los residuos, ¿sí?, o el tratamiento de residuos. Pasamos así. Bien. Y acá busqué un poco también para dar como ejemplo qué sucede en Argentina. Nosotros como país, qué tipo de gases somos los que más liberamos. ¿Sí? Y vemos que, según el inventario que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de Argentina, los principales gases que liberamos son producto del sector energético, ¿sí?, alrededor de un 56%, por agricultura y ganadería un 39%, la industria un 5% y los residuos un 5%. Aquí lo que más me llamó la atención es que tanto los residuos como las industrias liberan alrededor de la misma cantidad, ¿sí?, de gases de efecto invernadero. Sí, Ceci. Bueno, las conclusiones científicas, ¿sí?, del panel intergubernamental que hablábamos, ¿sí?, en un principio, nuclea a miles de científicos de todo el mundo y que se ponen de acuerdo en cuestiones ambientales, dicen que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra, que esa concentración de gases de efecto invernadero aumenta, ¿sí?, fue aumentando progresivamente desde la revolución industrial y con ella también la temperatura del planeta. Que el gas de efecto invernadero más abundante, alrededor de 2/3, ¿sí?, es el dióxido de carbono, que se da como resultado de la quema de combustibles fósiles. Desde 1880 a la actualidad, la temperatura media mundial ha aumentado 1,1 grados centígrados, que es lo que veíamos en el primer gráfico. Los océanos, por lo tanto, se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo fue disminuyendo. El nivel del mar aumentó 19 centímetros de 1901 al año 2010 debido a deshielo. El deshielo del Ártico ha aumentado considerablemente desde 1979, el patrón de precipitaciones ha cambiado y por lo tanto vamos a tener lugares del mundo con sequías y otros con inundaciones. Otra conclusión a la que se ha llegado es que el descongelamiento del permafrost, que también nombró Ana en la reunión anterior, hablando, ¿sí?, del suelo de estos lugares de clima frío, como por ejemplo la tundra, se va descongelando y el permafrost, que tiene gran cantidad de contenido orgánico, va liberando metano a la atmósfera, ¿sí? Y las sequías también traen en muchos lugares del mundo crisis del agua. ¿Seguimos? Bueno, y otra vez me interesaba un poco también esto del cambio climático en nuestro país, ¿no? Hablamos en general del mundo,
Y siempre trato de poner el contexto en nuestro país porque me ha pasado como docente de hablar con los alumnos y preguntarles en estas preguntas disparadoras que hacemos si escucharon hablar del cambio climático, o qué saben, o si vieron algún documental. Y una vez un alumno me dijo que sí, que había escuchado hablar del cambio climático y que era el problema que tenían los osos polares. Y entonces siempre trato de contextualizar, ¿no? No solamente son los osos polares, somos todos, y eso creo que es un gran desafío que tenemos los docentes, ver cómo hacemos para que los alumnos se sientan parte, ¿no? de este sistema Tierra. Entonces, bueno, como ejemplos en Argentina, tenemos un aumento de 1 grado centígrado en la Patagonia Argentina, de 0,5 grados en el norte del país en los últimos 60 años. Un aumento en las precipitaciones en la pampa húmeda y en el litoral de alrededor de un 30%. Una disminución de las precipitaciones en la región de Cuyo. Bueno, estas temperaturas más elevadas explican la retracción de los glaciares en el sur de nuestro país. También hubo un cambio en la frecuencia de eventos extremos, o sea, hemos tenido olas de calor más asiduas, con mayor duración y valores más extremos. ¿Sí? Ahí puse el récord, diciembre de 2013 fue un récord porque tuvimos 18 días seguidos, consecutivos, con temperaturas mayores a 32 grados centígrados, lo cual trajo un gran problema en lo que fue la red eléctrica, así colapsó el sistema eléctrico, ¿sí? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. También lluvias más espaciadas, con mayor intensidad, se triplicaron los eventos de lluvias con más de 30 milímetros en una hora, lo cual, como sabemos, causa inundaciones generalmente en las ciudades, ¿sí? Cuando ocurren estos eventos. ¿Seguimos así? Nuestro país, ante toda esta situación, está dentro, ¿sí? del marco que hablamos recién de Naciones Unidas, porque participa de ellos. Los acuerdos internacionales, los últimos en los que hemos participado son el de Copenhague de 2009, donde 140 países acordaron limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados centígrados respecto de las temperaturas preindustriales, como hablábamos hoy, y el Acuerdo de Cancún del año 2010, en donde los países participantes acordaron adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también para ajustar la meta de aumento de la temperatura a 1,5 grados. Es decir, en un principio dijeron 2 grados, luego 1,5. ¿Sí? Está un poco difícil, pensando que ya estamos en 1,1 de anomalía. ¿Sí? Es una meta bastante difícil de llevar a cabo. Es decir, la meta para la Organización de las Naciones Unidas, a partir de todos estos acuerdos, es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y, si es posible, quitarlos de la atmósfera. Ahora vamos a hablar un poco de cómo. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para contribuir a la reducción de estas emisiones, ¿sí? de gases de efecto invernadero? Por un lado hay un pequeño gráfico, ¿sí? a la derecha, que habla de la concentración de dióxido de carbono y cómo está aumentando. Si vemos con la línea celeste, es una estimación a futuro de cómo podría ser hasta finales de siglo, y luego con una línea gris muestran que debe haber, ¿sí? unas políticas públicas que logren que esa concentración de gases de efecto invernadero baje, ¿sí? para lograr este límite de 1,5, 2 grados de anomalía. Pero para contribuir a esto tenemos toda una serie de posibilidades, ¿sí? que están en el gráfico de la izquierda, de la derecha, me digo que es la derecha, ¿sí? que está con colores, ¿sí? donde ustedes pueden ver, más allá de cada una de las vías que explica, pero cuáles son aquellas acciones que podemos llevar a cabo. Por un lado, evitar la deforestación, reducir, ¿sí? las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir todas las emisiones de gases dependientes de la energía, y comenzar a utilizar otros tipos de energías alternativas, como puede ser la energía nuclear, la energía solar, la energía eólica, ¿sí? para lograr una mayor eficiencia energética. Bien. Se proponen distintas opciones para enfrentar este cambio climático. ¿Sí? Por un lado, la ingeniería climática o geoingeniería,
¿sí? Que obviamente a nosotros nos excede, pero que lo que trata de apuntar es a lograr una disminución de la concentración de dióxido de carbono atmosférico a través de algún sistema o alguna modificación deliberada a gran escala que logre eliminar estas altas concentraciones de dióxido de carbono. Todavía todo lo que han proyectado, por ejemplo la NASA, no ha dado resultado, ¿sí? Es un gran campo de estudio y seguramente aquel que encuentre alguna forma de quitar gases de efecto invernadero de la atmósfera, ¿sí? Va a ser bienvenido. Una segunda opción es la adaptación a los efectos del cambio climático. Eso también nos excede a nosotros, porque en realidad lo que se busca es que los estados o las políticas públicas tengan algunas herramientas como para poder anticiparse a estos eventos que hablábamos hoy. Si sabemos que va a haber un cambio climático o que una inundación se provoca después de los 30 milímetros, bueno, debería haber una política pública que trate este tema y logre, por ejemplo, hacer una mejor evacuación para las distintas ciudades. Y por último, que es por ahí con nosotros como docentes o como parte de la comunidad podemos trabajar, es la mitigación, ¿sí? O sea, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el ahorro energético, la utilización de energías alternativas para lograr una mayor eficiencia energética. Esto sí lo podemos trabajar en la escuela, lo podemos trabajar con nuestros alumnos, lo podemos trabajar como ciudadanos. Sí, sí. Bien. Y en este contexto, ¿sí? Que estuvimos conversando acerca del cambio climático, se hace importantísimo la educación ambiental. ¿Sí? Tiene un rol central. Ahí volví a poner un pequeño cuadrito, ¿sí? Con flechas que habían utilizado Cecilia y Ana Salazar en su charla, lo tomé prestado, ¿sí? Como para retomar, pero vemos que hay una relación importantísima entre la educación, el conocimiento y la conciencia. ¿Sí? Ese es el proceso formativo que se tiene que dar desde la escuela, tiene que ver con todo esto. Por un lado, brindar información, ¿sí? Brindar conocimiento, lograr que los alumnos tengan una base de qué estamos hablando. Y por otro lado, a partir de ese conocimiento, ¿sí? Que tomen conciencia o que se sensibilicen con ciertos temas referidos al medio ambiente, y que logremos, a través de eso, capacitar para la acción, es decir, que los alumnos puedan participar activamente. Es decir, tenemos un gran compromiso como docentes, ¿no? Un desafío importante que es lograr esta sensibilización en los alumnos y en la comunidad. Obviamente no podemos trabajar solos, ¿no? El compromiso de participar tiene que ser de toda la comunidad educativa. ¿Sí? Los objetivos de la educación ambiental son entonces, primero, lograr una real conciencia sobre el medio ambiente y los problemas relacionados. Segundo, brindar una información, ¿sí? Brindar el conocimiento para que los alumnos y alumnas adquieran una comprensión básica del medio ambiente y los problemas relacionados y la responsabilidad que tenemos nosotros como parte del problema y también parte de la solución. Ayudar a nuestros alumnos a adquirir actitudes y aptitudes para resolver problemas ambientales. Cooperar con ellos, ¿sí? Para que puedan participar activamente en lograr cambios. Y por último, es el desarrollo de proyectos ambientales que promuevan un accionar sustentable. Yo hice hincapié en los proyectos de educación ambiental porque es lo que básicamente trabajo y evalúo, ¿sí? Casi todos los días. Entonces me parece importantísimo tener desde la escuela o desde la unidad educativa un proyecto de educación ambiental. Como todo proyecto, debe siempre pensarse identificando primero qué problema queremos tratar dentro de los problemas ambientales, por ejemplo el que estamos tratando hoy o algún otro. ¿Cuál es el interés del alumno? ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses? Muchas veces cuando hablamos o proponemos algún tipo de debate, surgen muchísimos intereses de los alumnos en estos temas. ¿Qué recursos tenemos? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Qué potencialidad tiene un grupo? Si el planteo que estamos haciendo es viable, si muchas veces no tenemos la tecnología como para llevar a cabo algunos proyectos, pero otros sí. Y luego recordar
que los proyectos tienen toda una serie de pasos que no voy a nombrar porque seguramente ustedes ya los conocen, pero sí por ahí aclarar algunas cuestiones que veo que tienen dificultades a la hora del desarrollo. Una es la justificación, ¿sí? Porque siempre en la justificación tenemos que tratar de establecer cuál es el marco normativo, ¿sí? De este proyecto. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué leyes me amparan para hacerlo? ¿Sí? Tenemos la Ley de Educación Nacional, tenemos muchas leyes, ¿sí? La Ley de Educación Ambiental, cada provincia tiene sus propias leyes provinciales, ¿sí? Que también nos ampara para poder desarrollarlo. Me acuerdo una de las reuniones anteriores que Marcelo hablaba de su proyecto de Mateo tiene un cuerpo de agua, y hablaba de esto, ¿no? Que muchas veces llevaba su proyecto y en los equipos directivos le decían que no estaban dispuestos, no querían, no podían. Y en realidad hay una justificación normativa. Siempre el marco normativo es imprescindible para llevar a cabo cualquier proyecto. Por otro lado, los contenidos, siempre contextualizarlos en el diseño curricular, tomar nuestro diseño, ver dónde puedo, con qué contenidos puedo trabajar, y también tener en cuenta que la educación ambiental excede a los contenidos. Es decir, si yo presento un proyecto de educación ambiental, aunque no sean los temas que yo trato en mi materia, se puede presentar igual si es un proyecto institucional, porque la educación ambiental es un tema transversal, que tiene que ver con todos los niveles y con todas las materias. Y que la metodología de trabajo siempre enfoque a la participación activa y al trabajo multidisciplinar. Es muy importante siempre tener la mano, la idea, es trabajar en conjunto con otros profesores o con otros maestros. Trabajar uno solo en un gran proyecto es muy difícil, por no decir imposible, por el trabajo que lleva, el tiempo que hay que dedicarle. Entonces, siempre un trabajo multidisciplinar ayuda. Bien, Ceci. Bueno, después algunas posibles actividades para algún proyecto, puede ser interpretar el patrimonio, ¿sí? Muchas veces uno habla con sus alumnos y no conocen lo que tienen alrededor, si no conocen, hay un cuerpo de agua cerca de la escuela, cuál es la vegetación, cuáles son los animales que pueden ver o viven en ese ecosistema. Realizar encuentros, congresos, charlas, conferencias, realizar debates, proponer salidas educativas, a realizar algún evento con expresiones artísticas, y siempre todo esto, recordemos que es muy importante la evaluación, ¿sí? Para ver si esta actividad tuvo resultado o podemos cambiar alguna de la metodología que hemos planteado antes. Y por último elegí, ¿sí? Algunos proyectos ambientales que yo he visto, he podido hablar con algunos profesores y alumnos en algunos congresos de los que pude participar. Elegí algunos que me gustaron más porque creo que reflejan el trabajo que puede hacer una escuela, con mucho trabajo y con tiempo. Entonces, por un lado, el reciclado de basura tecnológica, el proyecto se llama eSCARP, ¿sí? Que significa justamente basura electrónica, ¿sí? Y que obtuvo un premio, se llama Premio Presidencial, y un programa que se llama Escuela Solidaria, que es un programa nacional que se ejecuta en todas las provincias de nuestro país. Presentaron su proyecto y ganaron ese premio presidencial. En este caso, los chicos de esta escuela, en una escuela técnica secundaria, lo que propusieron era recuperar sobrantes informáticos, porque tenían un basural cerca de la escuela y veían la gran cantidad de insumos electrónicos que estaban tirados, y pensaron en pedirles que lo lleven a la escuela, habilitaron un taller, y en ese taller lograron recuperar muchos de esos elementos electrónicos, los cuales comenzaron a donar a distintos lugares que lo necesitaban en su ciudad, y lo que no podían arreglar, empezaron a coordinar con una asociación civil que hacía otro trabajo, que era enseñar a las personas que estaban privadas de la libertad a arreglar computadoras. Entonces todo lo que les sobraba lo llevaban a ese lugar para que ellos puedan llevar a cabo su proyecto. Este premio lo recibieron, el trabajo lo empezaron a hacer en el año 2013, en el 2016 reciben el premio presidencial porque se estimó que ellos habían trabajado con alrededor de 10.000 kilos
de residuos electrónicos, y habían evitado que esos 10.000 kilos de residuos fueran al basural de su ciudad. Otro ejemplo es el de la escuela del lago Jutalauquen, que fue uno de los finalistas de este premio también, si bien no ganó, pero es un proyecto muy interesante. Surge a partir de los incendios de los bosques, ¿sí?, de alrededor del lago, del pie de la montaña. Ellos se preocuparon. Es un proyecto que empezaron a llevar a cabo desde el jardín de infantes, es decir, educación inicial. Junto con los padres y con los chicos empezaron a producir en invernáculos plantas nativas. Esas plantas nativas, una vez que ya eran plantines más grandes y estaban en condiciones de ser plantados, coordinaron tanto con el INTA como con parques nacionales donde poder plantarlos. Entonces comenzaron a hacer salidas educativas donde ellos plantaban, ¿sí?, las plantas que ellos habían estado cuidando en sus invernáculos. Es un ejemplo de restauración de especies nativas, ¿sí?, en una zona que fue dañada por incendios. Bien, pasamos a otro. Y los dos últimos proyectos que elegí son trabajando un poco con lo que hablamos de eficiencia energética y el uso de energías alternativas. ¿Sí? Por ejemplo, el primero es, en el caso de Jujuy, que ganó un proyecto para minimizar el impacto ambiental del monóxido de carbono con el uso de tunas. Este es un proyecto que obtuvo muchos premios, ¿sí?, a nivel nacional. Es una escuela, la agrotécnica número 7 de Jujuy, donde comenzaron a trabajar. Ellos veían que en su comunidad había muchas intoxicaciones por monóxido de carbono, porque lo que hacían era utilizar carbón para poder calentar sus viviendas en el invierno, y empezaron a ver cómo podían hacer para en lugar de usar carbón, usar otro combustible. Y descubrieron, estudiando, que las tunas tienen un alcohol natural que se llama tunol. Con el profesor de química comenzaron a destilar este alcohol y utilizarlo en unas estufas que fueron adaptadas para usar alcohol como combustible. Y no solamente se quedaron con destilar el tunol y hacer una estufa, sino que lo que hicieron fue capacitar a toda la comunidad donde ellos vivían, ¿sí?, hacer cómo poder adaptar esa estufa y cómo obtener el tunol, ¿sí?, de las tunas. Y por último, elegí otro que es el ganador también de un premio, del Premio de Comunidad de la Educación. Este ganó el Premio de Comunidad de Educación del Diario de la Nación y también ganó premio presidencial, que es en Bariloche, en uno de los barrios carenciados a las afueras de la ciudad. Hay una escuela técnica que vive en una zona con bastantes problemas sociales, y entonces una mujer, el proyecto se llama La Casa de Romina. Romina era una vecina que se acercó a la escuela a pedirle si podían ayudarla, porque estaba sola con sus hijos, a arreglar su casa, porque ella no podía, y entonces empezaron a desarrollar un proyecto utilizando lo que son materiales naturales. Como no tenían dinero para hacerlo, entonces dijeron, bueno, usemos los materiales que nos da la naturaleza. Y empezaron a usar, adobe, madera, que les daba el bosque, para acondicionarle la casa. Y desarrollaron una estufa con un método que se llama Rocket, que lo que hace es aprovechar la leña, ¿sí?, que tienen en el alrededor, ¿sí?, y consumir la menor cantidad posible de leña para mantener la casa caliente. Otra vez, ese tipo de estufa que ellos mejoraron, empezaron a hacer talleres para comentarle a los vecinos cómo podían armar su propia estufa y cómo podían con esos materiales naturales también acondicionar sus hogares para que sean más eficientes térmicamente. Bien. Bueno, elegí estos proyectos porque creo que muchas veces como docentes tenemos la idea de que hay muchas cosas que no se pueden hacer, y uno empieza a ver que hay muchas escuelas en nuestro país. Si yo hablo de la provincia porque trabajo en provincia tenemos alrededor de 16.000 instituciones educativas, ¿sí? Alrededor de 2.500 participan en programas,
¿sí? de este estilo, ¿sí? Como el que les conté, como Parlamento Juvenil, donde se debate acerca de estos temas y de la participación ciudadana, o como Educación Solidaria, que es la que estábamos comentando recién, muchos de esos premios presidenciales. Falta mucho, falta que muchas escuelas participen, ¿no? 16.000, 2.500. Sin embargo, cuando uno empieza a ver, dice, bueno, son 2.500, y creo que eso nos da un poco de esperanza a los docentes de que podemos cambiar, podemos concientizar y podemos hacer que haya un futuro mejor. Bueno, y para terminar, he puesto esta imagen, ¿sí? Que habla un poco dice, lo que cambia nuestro planeta es la conciencia, y lo que crea conciencia es la educación. Así que bueno, tenemos un gran desafío por delante, pero es posible. Bueno, gracias por escucharme y gracias por estar esta tarde en esta rueda. Gracias a vos, Andrea. Dejo de compartir pantalla, así podemos vernos un poco y dar espacio a las preguntas. Si alguien desea preguntar o hacer una consulta a Andrea, habilita su micrófono y lo hace. Yo quería, dentro de lo que fue diciendo Andrea, me pareció súper interesante esto de proyectar, pero proyectar teniendo en cuenta la colaboración del resto del equipo educativo, ¿no? Que uno solo no va a poder, porque en general son proyectos que por ahí surgen como una buena idea y parecen fácilmente realizables, y después nos damos cuenta, incluso hablábamos con Andrea y analizábamos un poco el caso del proyecto mismo de Marcelo, ¿no? Implica viajes, implica entrevistas con los directivos de los colegios, con los profesores, la realización de talleres, incorporar por ahí especialistas, que esto que decíamos, no, bueno, si hago una estufa, alguien que me oriente cómo hacerla, o si voy a destilar alcohol, que se sume el profesor de química. Creo que es importante a la hora de diseñar los proyectos, desde el inicio, empezar a sumar interacciones, porque después, una vez que generamos la idea, tratar de buscar a alguien que se sume y que nos siga, es más difícil que si la idea surge del interés de todos. Sí, totalmente. Sí, es así. Acá hay una pregunta que hace Tatiana en el chat, que dice: hola Andrea, en tu experiencia docente, ¿cómo fue el trabajo interdisciplinario? ¿Fue motivado desde los docentes o auspiciado por la dirección? No, por lo menos en mi experiencia siempre fue a través de los docentes. La charla en la sala de profesores, la famosa charla, y pedir y decir, bueno, por ahí le podemos decir también a tal profesora, a la profesora de arte que nos haga un panel, al profesor de química que nos ayude con tal cuestión. Siempre fue entre los docentes, y después de armado el proyecto, lo elevamos al equipo directivo. También puede ser al revés, ¿no? El equipo directivo, ahora participando del equipo directivo, bueno, este año teníamos el proyecto de comenzar a trabajar con la separación de residuos, que bueno, obviamente quedó inconcluso por este tema del aislamiento. Puede suceder también que el equipo directivo pida, ¿no?, ayuda a los profesores como para desarrollar un proyecto, ¿sí? Como sería en el caso de Marcelo, ¿no? Él presenta su proyecto y el equipo directivo seguramente buscará profesores que lo lleven a cabo o que ayuden a concretarlo. Gracias, Andrea. Una pregunta, no sé si es una pregunta, pero quizás nos podés ayudar a pensar en ese triángulo que se compone por la conciencia, el conocimiento y la educación, que es un triángulo que también nos ofreció Ana y un poco siempre lo charlamos, ¿no? Qué difícil es pensar, porque digo, hay algo que tiene que ver con el conocimiento, pero solo con el conocimiento no basta, no alcanza. Hay algo que tiene que ver con la conciencia, y de la mano de la conciencia está la sensibilización. Digo, las escuelas que nosotros, la mayoría que estamos acá, somos maestros, profes, trabajamos
tratando de generar conciencia y sensibilizando. Me parece que sin esa sensibilización está incompleto. Desde tu experiencia, ¿qué herramientas encontraste para profundizar sobre el camino de la sensibilización de los chicos y las chicas? Yo, todos los proyectos que pude ver, por ejemplo, los proyectos que yo les contaba que tuve suerte de conocer tanto a los chicos como a los profesores en los distintos congresos en que he participado, muchas veces las charlas, por ejemplo, no las da el profesor, las dan los alumnos. Ellos cuentan qué hicieron, por qué, cómo lo llevaron a cabo, cuáles fueron sus objetivos, y muestran fotos de cómo ellos fueron trabajando. De hecho, muchos de ellos, fíjate el grado de sensibilización, que a veces hasta hay exalumnos trabajando en los proyectos. Los alumnos que ya terminaron el secundario están en la universidad, pero siguen yendo a la escuela a seguir desarrollando su proyecto. Porque en general son proyectos que no se acaban en un año, ¿viste? Como les contaba, hay proyectos que están desde hace 5, 6, 7 años llevándolos a cabo. Y el grado de compromiso y de sensibilización de ellos es tal que siguen volviendo al colegio después de haber terminado. Entonces creo que en esto que hablábamos de la participación activa, de que el alumno se sienta parte de ese proyecto, y hacedor de ese proyecto, o que esté involucrado, es la única forma de sensibilizarlo y de que siga trabajando en este tema o en cualquier otro que tenga que ver con el medio ambiente. Creo que la participación activa es lo principal. Aquí en el chat Marcela Machado nos da una opinión. Dice, buenas tardes, ayer vi un documental, Permafrost SOS, muy interesante y gravísimo. ¿Hay alguna solución al calentamiento global para mitigar lo que parece inevitable? En el Ártico registraron más de 38 grados centígrados. En Italia evacuaron un pueblo por peligro de deshielo de un glaciar. Y Estados Unidos aprobó una explotación petrolera en una reserva de Alaska. ¿Qué hacemos como ciudadanos del mundo, más allá de nuestras pequeñas acciones diarias? Gracias. Claro. Yo acá, Cuando hablábamos de las posibles soluciones, yo les decía, bueno, hay una que es la última, la mitigación, que es lo que nosotros podemos tratar de llevar a cabo en la escuela. A las otras que tienen que ver con las políticas públicas y la política internacional, obviamente que nos exceden. El caso de Estados Unidos es un caso, bueno, tremendo. Es el país que más dióxido de carbono libera a la atmósfera y el que menos trabaja en ese sentido. Bueno, es un tema político internacional que obviamente nos excede a nosotros. Y acá sí, acá no sé si estarán de acuerdo, pero lo que a mí me surge es esto de más allá de nuestras pequeñas acciones diarias, es más allá y nada menos que nuestras pequeñas acciones diarias. Porque sin esas pequeñas acciones diarias vuelve a recaer todo en el otro, ¿no? Bueno, la solución tiene que ser una solución grande y queda en la mano de el que desarrolle tecnología para retirar los gases de la atmósfera, y muchas veces eso tarda tanto en llegar, y como decías vos bien, Andrea, depende de políticas que no siempre buscan lo mismo, que entonces no avanzamos. Yo decía, por ahí quizás, aunque nuestras acciones diarias parezcan pequeñas, son fundamentales. Sin eso, ¿no? Sin el ahorro de energía, nosotros sabemos que en Argentina la mayor emisión de gases de efecto invernadero es por las industrias eléctricas. Bueno, sin controlar el ahorro de energía, ¿cómo hago? Cada vez que veo una lámpara en mi casa que no necesita estar prendida, la apago. No me ducho 45 minutos. Esas pequeñas acciones hacen el cambio. Totalmente. Sí, y yo lo creo así, y por eso creo que sumando y trabajando a nivel educativo va a ser la única forma. Sí. Yo creo que sí, y que es lo único que podemos hacer nosotros, ¿no? Obviamente que el resto nos excede. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ana Salazar dice, claro, las acciones individuales son muy valiosas, se suman. Totalmente de acuerdo. Hay algo
también que vos presentaste, Andrea, cuando armaste los pasos del proyecto, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Desde la justificación, los objetivos, el contenido, las metodologías de trabajo. A mí se me ocurre que hay algo, yo también siempre pienso en ese proyecto que alguna vez hemos visto, donde están los estudiantes y se lo cargan al hombro, ¿no? Y cuando lo presentan los propios estudiantes. Claro. Y cuando uno ve proyectos como estos premiados, más allá del premio que puede ser premiado o no, y es una cuestión casi fortuita, pero digo, cuando uno ve estos proyectos que han logrado un recorrido, o cuando uno ve de repente como el proyecto que nos presentaban de Córdoba, que fue también muy fuerte, uno ve estudiantes comprometidos. Y yo me pregunto, ¿esto tendrá que ver con un trabajo previo de indagación, de testear y pesquisar cuáles son los intereses de esa comunidad? Porque por ahí hay un paso en el proyecto que no nombramos, que es anterior a la justificación, que tiene que ver con esa indagación de buscar los intereses genuinos. ¿Qué opinás vos de eso? Digo, por ahí deberíamos invertir también un tiempo en eso, ¿no? Por eso cuando hablaba de la justificación decía que es importante el marco normativo, es importante tener en cuenta los intereses del alumno. Si al alumno no le interesa, va a hacer el proyecto ese año y después no lo va a querer hacer más, porque no lo siente propio. Entonces lo que vos decís acerca, para mí el debate es fundamental, escucharlos, qué piensan, escuchar qué quieren, qué les interesa, qué les gustaría hacer. A veces dicen cosas que obviamente son imposibles de hacer, ¿no? Y uno como docente tiene que decirle, bueno, estos recursos no los tenemos, esto es casi inviable para nosotros, porque a veces, no sé, tienen ideas súper interesantes, pero bueno, desde la escuela por ahí no podemos hacerlo. Pero sí, a veces dicen cosas y tienen ideas que son importantes para ellos, y es la única forma de que si ellos se sienten parte del proyecto, después puedan seguir adelante llevándolo a cabo. El trabajo para mí, el principal de indagación y del debate y de escucharlos, es primordial antes de cualquier proyecto. Sí. Si el proyecto es del profesor, es muy difícil que ellos se apropien. La idea siempre principal tiene que surgir de ellos, ¿no? O el análisis, o por ejemplo cuando hablaba recién de la basura electrónica, me acuerdo escuchar a los chicos diciendo, desde que iba al jardín, enfrente de mi jardín había un basural, y yo veía que tiraban los televisores, las pavas. Entonces, claro, la idea surgió de ellos. ¿Qué hacemos con toda esa basura electrónica? ¿Podemos hacer algo? Y ahí es donde surge realmente el interés, y donde surge también después que eso sea en el tiempo y se pueda seguir llevando a cabo. Perfecto. De Tatiana, dice Andrea, gracias. ¿Cuál es su opinión? Tu opinión sobre así como... A ver, espera. Gracias, Andrea. ¿Cuál es tu opinión sobre, así como la ESI se ha convertido con sostén legal, pedagógico, en un eje transversal tomado hoy en serio en nuestro sistema educativo, la educación ambiental también requiere la misma exigencia pedagógica? Sí. Sí, yo creo que sí, obviamente. El año pasado, hasta fines del año pasado, tomó estado parlamentario la ley de educación ambiental. Esperemos que salga a la brevedad para que, como dice Tatiana, ¿sí? Tenga la misma importancia que ESI. ¿Sí? Totalmente, ahí está poniendo jornada de educación ambiental, claro, totalmente. Así como se hace con ESI, que se pueda trabajar transversalmente. Ya tuvo... Mira, perdón, Sí. Yo soy profe de inglés, ¿no? Y también está muy integrado cuando nosotros damos lo que es change, el warm and change, climate, y todo lo que es climate, cuando uno explica weather y demás. Sobre todo global warming, lo que dice la OMS, lo que dice cada marco de legislación. Pero también creo que se necesita, y comparto con Tatiana y con las demás chicas y chicos, y comparto de que faltan
Muchísimas. Faltan lugares y espacios de encuentro. Vamos a ver, yo vengo a traer a la mesa o estas charlas que tenemos contigo, gracias a Pablo, gracias a Silvia, a Lorena con el instituto y la carrera que estamos haciendo. Y la verdad que me parece que falta, como llegó la ESI, también tendría que estar llegando esto para quedarse y tendría que haber como una visión un poco más y no quedarnos con solamente pasar el link de lo que dice la OMS, ¿no? Que muchas veces quedó como que di educación ambiental y puse el link, puse a este personaje que está hoy en día hablando de coronavirus y hablando del cambio climático. Y me parece que pasa por otro lado, pasa por una ley, por alguna reglamentación, tanto en ciudad como en provincia, pero a nivel nación, como se trabajó ESI, como se trabajaron otras tantas cuestiones. Sobre todo para los que somos, por ejemplo, de la escuela técnica. El técnico tiene un rol central en lo que es todo lo que es todo lo que es el cambio climático, porque va a ser el que construya, el que va a traer dióxido de carbono, el que va a contaminar. Los materiales no son inertes o tan santos, por decirlo. No es que no hacen nada, sino que justamente es ahí donde tendría que haber un poco más de reflexión. Por lo menos empezar, aunque sea por la parte técnica, el que va el día de mañana te va a hacer una pared, te va a armar una computadora y demás, un software, un hardware. Totalmente de acuerdo. Estaba comentando justamente el tema de la ley de educación ambiental, ya tuvo media sanción en diputados. Bueno, este año obviamente con todo esto que pasó no se ha tratado, pero yo creo que es fundamental que se apruebe esa ley para que también haya, así como ESI tiene las jornadas, las conferencias, el material, porque hay material didáctico, hay gente que capacita, eso lleva todo una estructura de inversión en cuanto a dinero, ¿sí? Que todavía el medio ambiente no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que a partir de que se apruebe esa ley, sería muy importante para todos, ¿no? que eso ocurra. Totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando, ¿sí? Y ojalá la ley se apruebe pronto. Acá ponen en el chat a María Gabriela Montes algo interesante, que es fundamental que los estudiantes se apropien del proyecto y que el mismo sea tenido en cuenta en alguna problemática ambiental cercana a los barrios o alrededor. Bueno, un poco reforzando esa idea de la participación de estudiantes en el armado del proyecto, que va a devenir en un compromiso y demás, como en sintonía con lo que veníamos diciendo, Andrea, me parece. Totalmente de acuerdo, sí. Sí. Bueno, yo quería, viendo que no hay más preguntas, quería agradecer a Andrea por la charla y al Instituto Vera nuevamente por el espacio, a Lorena que nos acompaña siempre, a Pablo que está presente, y contarles que entre nuestros oyentes está Ingrid Teich, que es la doctora en biología que yo les comentaba al principio, que quien va a dictar la próxima charla en la rueda de conversación. Así que, nada, quería invitarla a contarnos un poquitito cómo viene la próxima charla. Hola, In. Hola, hola a todos. La verdad que me encantó la parte donde mostrabas proyectos exitosos. Yo, bueno, no tengo casi experiencia docente en la escuela, vengo más bien de la rama académica. Y bueno, sí, invitarlos a la próxima, que va a ser sobre resiliencia de los ecosistemas y que está relacionada por supuesto, con todas las charlas, ¿no? Vamos a ver un poco distinto, te vamos a hablar un poco sobre biodiversidad. Yo me dedico a estudiar ecología y diversidad genética de bosques. Y bueno, vamos a tocar el tema de la importancia de la biodiversidad a distintos niveles, que son los distintos tipos de perturbaciones. Bueno, todo toca todo, ¿no? En ecología, el cambio climático, por ejemplo, puede ser un tipo de perturbación. Y también la interacción entre la naturaleza y el ser humano y entender
a los sistemas, no como, al ambiente no como algo separado de nosotros, sino, bueno, como decía Andrea, el desafío que es no solo para los niños, sino para nosotros mismos, entendernos realmente como parte. Para mí el tema de la resiliencia, y es una palabra tan de moda, porque aplica un montón de otros ámbitos también, es re lindo. Así que bueno, espero estar ahí captando su curiosidad y bueno, agradecerles y los esperamos en la próxima. Gracias, Vin. Gracias. Nos vemos el 1 de septiembre, no sé, Pablo. Si buenísimo. 1 de septiembre, misma hora, mismo lugar. Mismo canal. Perfecto. Gracias por tu motivación y por congregarnos, Cecilia, Andrea, la otra doctora también, Pablo. Muchas gracias por estas invitaciones. Es muy bueno poder participar y tener un espacio. A vos, María. Muchas gracias, Andrea, también por tu clase. Agradecer también a las compañeras que se sumaron del postítulo, que hoy la clase la hicimos acá, entonces está bueno habitar nuestros espacios con otras voces, otras miradas. Sí, seguro. Otros interlocutores, Andrea. Y bueno, ya vamos a tener oportunidad. ¿Querés, Ceci, para terminar, repasar la rueda como sigue y ya cerramos? ¿Cómo no? Ahí compartimos pantalla con... Las ruedas siguen el 1 de septiembre con IM, que ya les contó que va a charlar. El 15 de septiembre vamos a ver Derecho Ambiental y Regulación del Cambio Climático con Teresita Iturralde, abogada ambientalista, con una especialización y trabaja para la Fundación Rewaldi en Argentina, como abogada también ambientalista. El 29 de septiembre, Producción de Naturaleza, el modelo del Parque Iberá. El Parque Iberá es es pionero a nivel latinoamericano de reintroducción de especies extintas y de restauración del paisaje. Marisi López, que trabaja para la Fundación Rewaldi en Argentina, nos va a contar un poco la experiencia, y como también trabaja para el Comité Iberá, que es un organismo provincial, va a tocar un poco esto de comunidades y áreas protegidas. El 13 de octubre vamos a ver Desarrollo Sustentable y Conservación con la Fundación Hábitat Colombia. Es una fundación de Colombia que trabaja con áreas protegidas colombianas y comunidades en torno a esas áreas protegidas y su desarrollo local. Y el 27 de octubre cerramos con ¿Y ahora qué hago?, con José Di Paola, que es un profe de Ciencias Naturales de acá de La Plata, que trabaja en lo que se llama la Casa Ecológica de La Plata, y maneja también muchos proyectos que tienen que ver con eso, tanto desde lo educativo como ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros para poner nuestro granito de arena y llevar esto a un mejor puerto? Así que esas son las 5 charlas que nos esperan, espero verlas a todas y seguir compartiendo lindos momentos. Se aprende mucho y se disfruta del intercambio, por lo menos desde mi lugar, ¿no? Así que gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias por participar. Nos vemos hasta el 1 de septiembre. Chau, chau. Chao. Chao.